Yo quiero invitarle a que cierre sus ojos conmigo y que cantemos juntos al Señor esta oración. Que le digamos: Señor, yo quiero ser como eres tú. Pon en mí tu corazón. Di conmigo: renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti. Necesita más de Buenos días, queridos hermanos, un cordial saludo para todos. Es una bendición poder estar con ustedes una vez más para compartir la palabra de nuestro Dios. Les saludamos a todos los que nos sintonizan por medio de este canal y se unen para compartir con la Iglesia Bautista El Faro este tiempo de que meditamos en la palabra de Dios y nos fortalecemos espiritualmente por medio del estudio de su palabra. Queremos recordarles que nuestra iglesia, según lo que se ha estado viendo, escuchando en los medios, vamos a estar iniciando desde el primera semana de marzo. Estaremos presencialmente, ya que según lo que ha informado el gobierno nacional, y si no informa otra cosa, a partir del ese fin de semana del 6 de marzo se suspende la cuarentena total, así que podríamos estar allá el domingo 7 de marzo iniciando los cultos presenciales en nuestra iglesia. Le invitamos a todos. Nuestra iglesia está ubicada en La Siesta de Tocumen. Después que usted pasa el templo Fuente de Agua Viva, mano izquierda, hay una rotonda donde usted puede girar, sigue la primera calle, después cuando usted gira la rotonda y baja aproximadamente unos 500 metros y usted va a ver a orilla calle, mano izquierda también, la Iglesia Bautista El Faro. Es la calle que va hacia la Escuela Emperatriz Tahuada, por allí nos ubica. Estamos listos para recibirlos y para compartir con ustedes también la palabra de nuestro Dios. Es un placer que ustedes puedan
visitarnos y puedan compartir la palabra del Señor, crecer por medio del estudio de la palabra de Dios y tener en nuestra iglesia una congregación que los acoge y le ayuda en la vida espiritual que cada creyente debe tener. Pues la Biblia dice: no dejaros de congregaros como algunos tienen por costumbre. Es importante que el creyente se congregue para poder unos a otros poder edificarnos y también poder impulsar la obra del Señor a aquellas personas que no le conocen. Hoy quiero compartir con ustedes un tema importante que encontramos en Romanos capítulo 6, versículos del 1 al 6. El título del mensaje: la bendición de una nueva vida, la bendición de una nueva vida. ¿Y qué más bendición podríamos anhelar nosotros? El hecho de que Jesús nos ha transformado y nos ha dado una nueva vida. El que estaba perdido ya no está perdido. El que no tenía esperanza ya tiene esperanza. El que vivía lejos de Dios está cerca de Dios hoy. Esa es la gran bendición de la nueva vida. Pero antes quiero que el Señor, poner en las manos del Señor este tiempo en que vamos a estar honrando su palabra. Padre, gracias por estar con nosotros, por bendecirnos en gran manera. Gracias por cuidarnos durante esta semana y cuidarnos durante todo este tiempo de pandemia. Oramos, Padre, por aquellos hogares que han perdido un ser querido, para que usted los consuele, les ayude a seguir adelante, Padre Celestial. Por nuestros hermanos en Cristo que aún, Padre Celestial, están enfermos, por aquellos vecinos nuestros, Padre Celestial, y familiares que están en los hospitales, Señor, te pedimos que usted los guarde, los ayude, Señor, y permítale recuperarse, Señor, de esa situación, para que ellos puedan encontrarse contigo, especialmente aquellas personas que aún no tienen un encuentro contigo, Señor. Permite que el mensaje que vamos a predicar hoy, Padre, pueda llegar a cada corazón y usted pueda usarlo, Señor, para que muchas almas puedan convertirse al Evangelio, muchas almas puedan disfrutar de vida nueva. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Como le dije, el título del mensaje: la bendición de una nueva vida, la bendición de una nueva vida. Y el texto lo encontramos en Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Romanos capítulo 6, versículo del 1 al 6. Nos dice la palabra del Señor: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Un cristiano victorioso se aleja del pecado y no practica el pecado. Un cristiano victorioso vive al lado de su Salvador, tratando de agradar a su Salvador, viviendo lejos de esa vida que tenía antes de no conocer a Cristo. Es una gran bendición recibir a Jesús como Salvador y hacerlo dueño de nuestra vida. ¿Cuántos de ustedes están felices de haber conocido a Jesús? ¿O cuántos de ustedes aún anhelan esa vida vieja? La vida de pecado, la vida que, entre comillas, les daba libertad para hacer lo que quisieran. Hay alguna gente que está dentro de las iglesias y pareciera que están presos porque aún anhelan aquellas cosas que practicaban antes de conocer a Jesús. La Biblia dice que a libertad nos ha llamado Cristo. Él nos ha liberado del pecado y nosotros debemos gozar esa libertad, no anhelando volver a la vieja vida, sino marchando hacia adelante, hacia la patria celestial que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Es un gozo conocer a Jesús. Al conocer a Jesucristo, el hombre es transformado a una nueva persona. En Gálatas capítulo 2 encontramos: con Cristo estoy
juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Cristo viene al corazón del hombre, hay una transformación de vida, pues pasamos de estar muertos en nuestros delitos y pecados a alcanzar la vida eterna por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mire, si usted no conoce a Jesucristo, si usted no le ha dado su vida a Jesús, espiritualmente usted está muerto, aunque ande por allí caminando. Usted está muerto, porque dice la Biblia que cuando conocemos a Cristo, Cristo nos da vida y nos resucita de esa vida muerta de pecado para darnos una vida nueva en Él. Ese es el gozo que cada uno de nosotros los creyentes sentimos, que cada uno de nosotros celebra cada día mientras estemos aquí en la tierra. Y es el gozo que nos impulsa y nos da esperanza para saber que un día estaremos en gloria eterna celebrando con nuestro Señor Jesucristo ese gran encuentro con nuestro Hacedor. Cuando Cristo viene a nuestro corazón, Él nos transforma para bien. Y no solamente nos transforma para obtener vida eterna futura, sino que nos transforma nuestra vida para que nosotros vivamos aquí en la tierra una vida mejor, para que seamos mejores ciudadanos, para que nosotros honremos y amemos a nuestra familia, para que nos podamos entregar al servicio de ellas, para que nuestra familia sean familias sanas. Nos da mucha tristeza cuando en medio de los recorridos que hacemos en la comunidad encontramos un hogar sumido totalmente en el pecado. Un padre que no puede trabajar porque el alcohol lo domina. Una madre que trata de llevar adelante a sus hijos a pesar de la falta de ayuda de ese padre que debería estar allí para que la familia tenga un futuro. Y unos niños que pasan muchas dificultades de todo tipo. Dificultades de salud, dificultades de los implementos básicos que le ayudan a vivir, como la comida, como las medicinas o la atención médica cuando están enfermos. Y todo eso pasa, ¿por qué? Porque el hombre vive sumido, esclavo totalmente del pecado y no ha tenido un encuentro con Jesús. Pero cuando Jesús llega al corazón del hombre, Jesús transforma para mejor vida. Transforma para que nosotros podamos llevar una vida mejor y esa vida mejor pueda ser trasladada también a nuestra familia. Hoy quiero compartir algunos puntos que el apóstol Pablo pone en este pasaje bíblico que tratamos hoy. Y estos puntos que pone aquí el apóstol Pablo nos ayudan a reflexionar, son útiles para llevarnos a pensar en la nueva vida que tenemos en Jesucristo. ¿Sabe? Usted debe gozarse, usted como creyente debe gozarse de haber conocido a Jesús como Salvador, así como me gozo yo y me he gozado durante toda la vida que Cristo me ha permitido vivir conociéndole a Él, porque no hay un camino mejor que entregarle nuestra vida a Jesucristo. Mira, el mundo no ofrece nada bueno, como lo vamos a ver en este mensaje, pero Jesús ofrece lo mejor, no solamente en esta vida, sino también en la futura. Hay alguna gente que me ha dicho, oye, ¿por qué ustedes se preocupan tanto por el futuro si uno cuando se muere se murió y ya? Lo llevan ahí al sepulcro, lo entierran y listo. Bueno, alguna gente cree eso, pero la Biblia no nos enseña eso. La Biblia nos dice que luego que el hombre muere, su alma va a rendirles cuenta a Dios, que es su creador. Y Dios ha establecido normas que las encontramos en la Sagrada Escritura, normas que nos llevan a la vida eterna si las aceptamos, o normas que
de no acatarlas, de modo que Dios las ha propuesto para nosotros, nos impulsan o nos impulsamos nosotros mismos al infierno por desobedecer y no acatar esas normas que el Señor ha puesto para nosotros. Algunas personas dirán, pero oye, ¿por qué tengo que someterme a Dios? La Biblia dice porque Dios nos hizo. No nos hicimos nosotros a nosotros mismos, sino que Dios nos hizo y le pertenecemos al Señor, aunque a usted le cueste creerlo. Hay mucha gente orgullosa que ellos dicen, yo no me pertenezco a nadie. Y así se mueren. Y sabe, lo triste es que cuando despiertan en la vida eterna, después de pasar el trance de la muerte hacia la vida eterna, se encuentran lejos de Dios. Se dan cuenta de que existía Dios, pero ya es muy tarde. Nosotros lo creemos. Alguna gente está pensando, oye, pero ¿cómo sabes eso? ¿Acaso te moriste y fuiste a ver eso? Yo lo creo por fe, porque la Biblia lo cuenta y yo lo creo por fe. La Biblia dice que para llegarnos a Dios nosotros tenemos que tener fe en Él. Y el primer punto que quiero compartir con ustedes se encuentra en el versículo 1 y 2 del texto que acabamos de leer, Romanos capítulo 6. Y nos dice que la gracia extendida por medio de Jesucristo al pecador no se constituye en una excusa para vivir pecando. Mira, hay mucha gente que vive bajo la gracia y ellos creen que nosotros no vivimos bajo la ley, dice. Así que bueno, yo vivo bajo la gracia, puedo hacer lo que me da la gana. No, la Biblia no nos dice eso. El apóstol Pablo nos lo aclara aquí en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2. Y nos dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Esa es una pregunta que hace en el versículo 1. Y en el versículo 2 contesta, en ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Los que hemos salido de esa vida vieja, esa vida llena de pecado, lo que algunas veces hemos estado involucrados en algún pecado y nos hemos arrepentido, no queremos volver a vivir esa vida de pecado. No queremos pasar por las dificultades que el pecado hace pasar a la gente. No, nosotros tratamos de vivir una vida cerca del Señor, una vida distinta, una vida que nos lleve y nos conduzca y sea conducida por la mano de Dios, de acuerdo a los preceptos que Él ha establecido en la Sagrada Escritura. La comunión con Cristo nos aleja del pecado. La comunión con el Señor nos aleja del pecado. Voy a citarle un pasaje que creo que citamos en el mensaje anterior. Lo encontramos en Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 6. Primera de Juan, capítulo 1, el versículo 6. La palabra del Señor nos dice lo siguiente. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, usted no puede ser un creyente y andar haciendo lo que le da la gana en el mundo, viviendo una vida de pecado. Hay mucha gente dentro del cuerpo de Cristo que vive una vida libertina. Libertina haciendo lo que le da la gana. No, la Biblia dice que nosotros no podemos hacer eso. Nosotros tenemos que estar sujetos al Señor Jesucristo, sujetos a su voluntad, alejados del pecado. Hay mucha gente que no toma licor, no se emborracha, no se embriaga, no tienen relaciones fuera de las relaciones del matrimonio, pero han traído a la iglesia y viven con conductas que no hablan bien de ellos como creyentes. Todavía su vocabulario no se ha regenerado, todavía dicen palabras sucias. Todavía hablan de sus compañeros, de sus vecinos, algunas veces de sus hermanos en Cristo. Son
situaciones que muchas veces nosotros no la tomamos mucho en cuenta, pero que son pecados delante de Dios, se constituyen en pecado delante del Señor. Y el Señor quiere que nosotros nos alejemos de esas prácticas. Él quiere que vivamos una comunión permanente con Él. Cuando nosotros vivimos cerca al Señor, unido a Él, tenemos la garantía de vivir lejos del pecado. Mire, cuando usted se consagra al Señor, usted vive feliz. Y no hay nada que lo impulse a volver al pecado. Si usted le gustaba el licor, se embriagaba, o era mujeriego, o cometía cualquier otro pecado, ahora que está en Cristo, consagrado, viviendo una vida como Él quiere, leyendo su palabra, orando, congregándose, participando en la obra evangelística de su iglesia, seguro que usted no quiere volver a esa vida de pecado que usted vivía antes. No, usted quiere marchar siempre hacia adelante. Por eso tenemos que entender que la gracia extendida por medio de Jesucristo a nosotros los pecadores no nos da excusa para poder pecar. No podemos decir, bueno, ahora yo vivo en la gracia y yo puedo hacer lo que me da la gana. Por supuesto que no. Tenemos que vivir una vida sujeta de acuerdo a la palabra del Señor. En segundo lugar, el regalo de la salvación nos permite tener plena comunión con la santidad del Espíritu Santo. ¿Sabe? Nosotros no podemos ser un día cristiano, un solo día creyente sin tener el Espíritu Santo en nuestros corazones. Por eso la Biblia dice, cuando usted acepta a Jesucristo como su Salvador, cuando usted le entrega su alma a Cristo y usted hace esa oración de arrepentimiento para aceptar a Jesús como Salvador, Jesús ha prometido enviarle a su Santo Espíritu para que ande con usted todos los días de allí en adelante, para que le acompañe, para vivir una vida de acuerdo a la voluntad del Señor. El regalo de salvación nos permite tener plena comunión con el Espíritu Santo. Mire lo que nos dice el versículo 3 y 4 de Romanos 6. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida eterna. La voluntad del Señor es que nosotros sepultemos nuestros pecados o clavemos nuestros pecados con el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue sacrificado por nuestros pecados. Le clavaron sus manos. De esa misma manera, nuestros pecados deben ser clavados. Y debemos sentirnos libres porque hemos entregado nuestros pecados a Jesús y Él los ha pagado por nosotros. Él sufrió por nosotros. Nosotros no tenemos que hacer otro sacrificio, pues el sacrificio que correspondía por nuestro pecado fue hecho por medio de nuestro Señor Jesucristo. Un sacrificio para beneficio de toda la humanidad. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz cuando murió por nosotros. Nos dio salvación, nos dio vida eterna. Nos trajo de regreso al Padre. Somos crucificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. Gálatas capítulo 2, el versículo 20, creo que lo mencionamos en la introducción, nos dice la palabra del Señor: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Sabe? Ya nosotros no nos pertenecemos. Como no nos pertenecíamos antes de venir a Cristo, cuando estábamos viviendo en pecado, tampoco nos pertenecíamos a nosotros mismos, porque pertenecíamos al pecado y el pecado dominaba nuestras vidas. ¿Por qué la gente no puede dejar el licor? ¿Por qué la gente no puede dejar una mala vida?
¿Por qué la gente se envicia con las drogas y luego no la puede dejar? ¿Por qué la gente se esclaviza de un juego de azar? ¿O por qué tratan de buscar ayuda muchas veces espirituales fuera de Dios? Porque están esclavizados, no se pertenecen a sí mismos. Bueno, ahora que nosotros dejamos el pecado y venimos a los pies de Cristo, no nos pertenecemos a nosotros mismos tampoco, pero pertenecemos a Jesús. Él es nuestro dueño, Él es nuestro Señor. Y sabe, hay dos personas que pueden dominar nuestro ser, Satanás o Cristo. Antes nuestra vida estaba dominada por Satanás, pero hoy Cristo domina nuestra vida. Cristo es nuestro Señor. Y Él nos insta a vivir una vida de acuerdo a lo que Él quiere que nosotros vivamos. Y alguna gente cree que, bueno, yo no quiero ser creyente porque esos evangélicos son muy aburridos. Esos evangélicos no saben lo que es fiesta. Esos evangélicos nos comparan como si fuéramos los antiguos monjes, que nos fuéramos nos retiramos a un monasterio a practicar nuestra fe. No, el creyente es un ser como cualquiera dentro del universo, con la única diferencia que trata de vivir una vida cerca de Dios. Trata de vivir una vida lejos del pecado. Trata de vivir una vida cuidando el templo del Espíritu Santo, que es nuestro propio cuerpo. Trata de complacer al Señor y de buscar lo que la Biblia dice. Ay, mira, hay mucha gente aquí en el mundo que vive como cualquier ser irracional de este mundo. Ellos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Algunos llegan a ser buenos profesionales, tienen buenas carreras, pero eso es todo en la vida. No se preocupan nunca por buscar lo espiritual. No se preocupan nunca por tratar de ver qué será después de que yo parto de esta vida a la eternidad. Y así se retiran a la eternidad. Qué triste. Porque Dios nos da la oportunidad, mientras estemos vivos, mientras estemos aquí en la tierra, de encontrarnos con Él. Para que nosotros arreglemos nuestras cuentas con Él. Vivamos una vida de acuerdo a la voluntad de Él. Y nos preparemos para una vida futura al lado de Él. No podemos irnos de esta vida como venimos. ¿Sabe? Porque cuando nosotros llegamos a esta vida, llegamos con la herencia de pecado. Éramos bebés, pero ya traíamos ahí incrustado la herencia de pecado de nuestro padre Adán. Para deshacernos de esa herencia, tenemos que vivir y reconocer a Jesús como nuestro Salvador. Aceptarlo en nuestra vida como nuestro único y suficiente Salvador. Para prepararnos para esa vida futura. Si usted no conoce a Jesús, no siga viviendo la vida como la ha estado viviendo hasta ahora. Dele la oportunidad a Cristo de hacer un cambio en su vida. Dele la oportunidad, dese usted la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo y vivir una vida distinta, una vida al lado de ese Salvador. Nosotros como seres espirituales necesitamos la presencia de Dios. Por eso hay mucha gente que no tiene a Dios en su corazón, pero tiene a Satanás. Porque de una u otra manera necesitan lo espiritual en su vida. Entonces tienen un mal espiritual porque no tienen a Jesús en su corazón. Pero nosotros como creyentes o nosotros como seres racionales debemos preocuparnos por la vida futura. Yo me puedo ir hoy, en este año de pandemia, muchas personas se fueron. Algunos muy jóvenes que no pensaban irse en el 2020 hacia la eternidad, pero se fueron. Nos pudo pasar y nos puede pasar, porque todavía estamos viviendo en tiempo de pandemia, a cualquiera de nosotros. Pero sabes, si tenemos la seguridad de que vamos a la patria celestial, nos vamos de esta vida a la otra con gozo. Pero lo triste es irnos de esta vida a lo desconocido sin saber a dónde vamos. Algunos de ustedes preguntarán,
¿Cómo pueden saber ustedes para dónde van después de la muerte? ¿Saben? Nosotros lo sabemos porque la Biblia lo dice. Y lo creemos por fe. Dice la Biblia que un día nosotros vamos a partir de esta tierra e iremos a la patria celestial, a nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo, para vivir eternamente, juntamente con Él. Somos crucificados juntamente con nuestro Señor Jesucristo. En la cruz del Calvario, nuestros pecados fueron clavados juntamente con Jesucristo, que se entregó por nosotros para llevar no solo los pecados de una persona, de nosotros tal vez, sino de todo el mundo, y justificarnos de esa manera delante de Dios. En tercer lugar, la bendición de la salvación en Jesucristo es una garantía para una vida mejor. ¿Sabe? Yo no he visto a ningún creyente en Jesucristo quejarse por la vida que vive ahora en Jesús. ¿Que seguimos siendo pobres? Sí. ¿Que tenemos que ir a trabajar todos los días, madrugar a las 4 de la mañana para llegar al trabajo a tiempo? Sí. ¿Que muchas veces no nos alcanza el dinero en la quincena para pagar todas nuestras deudas? Por supuesto que sí, al igual que todo el mundo. Pero somos felices ahora porque no estamos solos para enfrentar los retos de la vida. Jesús va con nosotros. Jesús nos lleva de su mano. Y hoy tenemos la certeza de que sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Hoy tenemos la certeza, la felicidad en nuestro corazón, que no hay nada que pase en nuestra vida que Dios no tenga el control. ¿Sabe? Antes nosotros vivíamos una vida descontrolada. No teníamos Dios, pero hoy tenemos a Dios. Mire, si usted le pregunta aquí en Panamá a alguna persona que si tiene a Dios, le va a decir que sí. Aquí en Panamá nadie va a decir que no tiene a Dios. Claro que tiene a Dios. Pero es el Dios lejano, el Dios que no conocemos, ese Dios que no reverenciamos, ese Dios que seguimos algunas veces por la referencia de alguien, pero no porque hemos tenido un encuentro con Él. No porque nos hemos acercado a Él y hemos tenido una comunión con Él, como tenemos nosotros los creyentes ahora que conocemos a Jesús. Usted puede tener esa misma comunión. Si usted le entrega de todo corazón su vida a Cristo y le pide entrar a su vida para tomar las mejores decisiones en conjunto con usted. Hay mucha gente que hace lo que le da la gana aquí en la tierra. Y algunas veces le va bien, porque están sometidos al príncipe de este mundo, que no es Jesús. El príncipe de este mundo, dice la Biblia, es Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás. Y algunas veces en nuestro negocio, sirviendo al príncipe de este mundo, nos va bien. Y no tenemos la necesidad, en muchas ocasiones, no sentimos la necesidad de buscar a Dios. Pero ¿sabe? No hay nada mejor que sentirnos cerca de Dios, abrigado de su mano. Sentir el confort cada día de que Él está con nosotros y nos ayuda en cada situación que nosotros enfrentamos. Hay una gran bendición de tener a Jesús en nuestro corazón. El creyente anhela vivir firmemente o fielmente delante del Señor, viviendo lejos del pecado. Mire que el apóstol Pablo inicia este capítulo 6 de Romanos haciéndose una pregunta, o haciéndonos una pregunta. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Y él mismo contesta, en ninguna manera. No, nosotros no estamos hechos para vivir en pecado luego de haber recibido a Jesús como Salvador. Estamos hechos para ir creciendo cada día más espiritualmente a la medida y estatura de nuestro Salvador. En Filipenses capítulo 4, el versículo 8, la palabra del Señor nos dice lo siguiente. Filipenses capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Y en eso andamos nosotros los creyentes, o debemos andar nosotros los creyentes. Debemos andar anhelando a hacer siempre lo bueno, anhelando a ayudar a mi prójimo en vez de explotarlo o en vez de defraudarlo. Hay mucha gente que anda por el mundo viendo cómo puede sacar provecho de otro y no le interesa, defraudan a otros, le llevan el dinero a otros. Yo recuerdo cuando estaba muy joven, estaba en escuela secundaria, estaba en el arte y oficio, por ahí por cuarto, quinto año. Cuando íbamos al Parque de Santana, los viernes, casi siempre nosotros los viernes nos escapábamos hacia Santana para tomar los buses más vacíos de aquel lado, los Diablos Rojos de la época. Y había una persona que tenía un vasito en una banca y tenía 3 vasitos y tenía creo que era un dado, un objeto, y yo lo escondí en los vasos. ¿Sabe? Cuando uno se le quedaba mirando era fácil. Uno decía, ya ahí está la piedrecita en ese vaso. Y efectivamente, ahí estaba. Pero lo difícil era cuando él decía, bueno, pongo $1 y yo pongo otro $1. Vamos a ver dónde está la piedrecita. Y usted empezaba a fallar. Yo veía a la gente perdiendo dinero en ese lugar. Porque la piedrecita nunca aparecía. Y ellos, tranquilos. Esa era su manera de estafar a la gente. De llevarse el dinero sin ninguna preocupación. Algunas veces le llevaban el único $1 que cargaba la persona. Así como ellos, hay mucha gente que vive lejos de Dios. Pecando y haciendo pecar a otra gente. Mire, la gente que usa, por ejemplo, esto que está muy de moda hoy día con el problema de los niños en los albergues. Las personas que usan una institución para sacar provecho de un niño, para violar sus derechos, para sacar provecho de ellos porque se le da una suma de dinero para atenderlo y no son bien atendidos. Qué triste. Qué triste. ¿Por qué? Porque viven ese pecado y viven esa vida como si nada. No les interesa. Defraudando. Así sucede también con los malos políticos. Sucede también con los malos abogados o con los malos artesanos. Con las personas que usted le confía un trabajo y al final no lo terminan, no lo hacen y se quedan con el dinero. Sucede con aquellas personas que usted alguna vez confió en él o en ella. Hizo un sacrificio para ayudarlo, pero luego usted se quedó con la deuda porque no respondió más nunca. Se quedó con su dinero y van de lugar en lugar sacando provecho de las personas sin interesarle. ¡Qué duro! Viven una vida lejos de Dios. El creyente no puede actuar así. Y si usted encuentra a un creyente actuando así, no es creyente. No es hijo de Dios. No, de ninguna manera. Está lejos de ser un creyente. Está lejos del Señor. Porque una persona que se aprovecha de su hermano, de su prójimo, es una persona que no conoce al Señor. Dentro del cuerpo de Cristo también hay muchos lobos disfrazados de ovejas. Y nosotros tenemos que tener cuidado con esos lobos. ¿Sabe? Las iglesias o los hermanos que están dentro de la iglesia sufren mucho por su ingenuidad, por creer en la gente. Y la gente saca provecho de ellos. Y van aprendiendo en la vida. Algunas veces yo oigo a los hermanos
decir o comentar de otro hermano, oye, ese hermano es duro, mira que fulano de tal le dijo que necesitaba algo y el hermano no le dio. Es que el hermano ya ha aprendido en la vida. Ya los cuentos que se usan para poder aprovecharse de él se los conoce todos. Porque ha sido tanto lo que ha tenido que pagar por la experiencia que ha pasado, que ya algunas veces deja de confiar en las personas. ¿Por qué? Porque las personas muchas veces no son buenas. Se aprovechan aún dentro del cuerpo de Cristo. A las personas a veces le dicen, oye, tengo un problema allá en la casa, no me van a cortar la luz y necesito un dinero. Y luego usted le da el dinero y se da cuenta que no fue usado para la luz, nada. Se usó para otra cosa, para una cosa que no era una necesidad. Y es triste, porque no nos presentamos delante del cuerpo de Cristo como buenos creyentes. Y la Biblia nos enseña a ser buenos creyentes. En cuarto y último lugar, nos dice la palabra del el cuarto punto. Nuestro viejo hombre se presenta o representa nuestra vida pasada. Y esa vida pasada debe haber sido crucificada con Cristo para que tengamos una nueva vida. Nosotros no podemos quedarnos en el pasado. Nosotros venimos a Jesús para tener un futuro mejor, para tener una vida nueva. Venimos a Cristo para, por medio de Jesús, hacer o tener una vida mejor. Mira, antes de conocer a Jesús, quizás usted no tenía una buena relación con su esposa. No llevaban una buena relación. Pero hoy en Cristo, Cristo ha sanado esa relación. Quizás usted no tenía una buena relación con sus hijos, pero hoy en Cristo esa relación debe haberse sanado, porque usted ama a sus hijos. ¿Y por qué los ama? Porque la Biblia le enseña a amar a sus hijos. La gente habla muchas cosas acerca de las iglesias, de los grupos evangélicos, de nosotros que proclamamos la palabra del Señor. Pero ¿qué traemos y qué proclamamos nosotros? Proclamamos esperanza, proclamamos vida mejor, proclamamos la unidad entre hijos y padres, unidad entre cónyuges, proclamamos el amor que la familia debe tenerse y proclamamos la existencia de la familia. Esa familia que debe amarse, en la cual el padre debe ser la persona que lleva la bandera para que esa familia crezca. En Panamá hay muchos hogares sin padre, aunque el padre está. ¿Y por qué le digo que hay hogares sin padre? Porque el padre no toma decisiones para nada, no se preocupa. Él provee. Él se va a las 5 de la mañana a su trabajo y algunas veces llega a las 7, duerme y luego se va. Pero no hay comunión con sus hijos. Esta semana en el grupo de estudio mandaron un video, creo que fue en el grupo de pastores, creo que mandaron un video. Contaba de un padre muy ocupado que fue citado por la maestra a una reunión escolar. A nosotros nos ha tocado ir a reuniones escolares, algunas veces un poquito obligados. No debemos ir obligados. Debemos ir con gozo porque es parte de nuestra relación con nuestros hijos. Pero muchos de nosotros, al igual que ese padre, decimos, no, hombre, yo tengo muchas cosas que hacer. Yo tengo que atender mi trabajo. Y si no voy a trabajar, ¿cómo voy a pagar la escuela? No, hay que poner cada cosa en su lugar. Nuestros hijos necesitan vernos en las reuniones escolares para saber que ellos son importantes y que nos interesa lo que ellos hacen, cómo se están educando. Por eso nosotros tenemos que ir a las reuniones escolares, estar con ellos. Bueno, este padre fue citado a una reunión escolar y él se sentía muy disgustado porque la maestra lo citó muy temprano. Y él tenía una reunión de negocios y había dejado de ir a esa reunión de negocios para asistir
a esa reunión escolar. Cuando llegó a la reunión, la maestra le dijo algunas cosas y luego le dio una boleta de calificación, muy parecida a al boletín que entregaban de las notas de sus hijos. Pero él, cuando la vio así por encima, vio que eran notas muy bajas. Tenían 3,5, y no era lo que él esperaba. Algunos tenían 2,5 y no era lo que él esperaba. Así que él se disgustó mucho y se fue para su casa. Cuando llegó a su casa, él tenía un niño que estaba en tercer grado. Cuando llegó a su casa, el niño salió a recibirlo. Y él le dice, ¿cómo estás, papá? Y él sin ver, con la cartilla de notas en su mano, comenzó a insultar a su hijo y a decirle muchas cosas por las notas que había en esa cartilla. Y luego sacó su cinturón y por supuesto le pegó a su hijo. Lo golpeó, le pegó a su hijo y lo mandó a dormir. O sea, lo que él estaba haciendo era reprendiendo a su hijo por esas notas. Y luego puso la cartilla en uno de los bolsillos de su saco y se fue a su sillón y se quedó dormitando ahí un poco. La esposa no dijo nada. La esposa pasó y luego de algunas horas la esposa regresó y le entrega la cartilla y le dice, solo lee y después me dices. ¿Y sabe qué sorpresa se llevó ese padre? Cuando él comenzó a leer, leyó la calificación que su hijo le había dado a él. No eran las calificaciones de su hijo, era la calificación que su hijo le había dado a él. Algunas decían, ¿cuánto se preocupa tu papá por ti? ¿Cómo te acompaña en la escuela? Tenía 3. ¿Cuánto tiempo saca para jugar contigo e ir al parque? Tenía 2,5. Tu papá se reúne contigo en la casa, lee algún cuento contigo. Tenía 3. No subía de 3. En algunas tenía 3,5. Y eso le dolió en su corazón. Porque había actuado de una manera ciega. No se había dado cuenta que su hijo era el que lo estaba calificando a él. Y algunas veces pasa así en la sociedad en general. Hay muchos hogares sin padre. El padre está, pero es como si no estuviera. No se ocupa de la familia. ¿Sabe? Nosotros como padres creyentes, convertidos a Cristo, y es una de las cosas que hace Jesús cuando llega al corazón nuestro, y es una de las cosas por qué las iglesias evangélicas son tan importantes o dentro de el gobierno, dentro de la patria o del territorio nacional, porque nosotros enseñamos el amor a la familia, enseñamos que el padre debe ocuparse de su familia, debe de ocuparse de su hogar. El padre únicamente no es proveedor, no es para traer toda la quincena el dinero, ponerlo en la mesa y ya cumplí. No, él tiene que estar con sus hijos, preocuparse por las actividades de sus hijos, preocuparse por su hija adolescente, preocuparse por las necesidades de su esposa, preocuparse cómo está la casa. Algunos padres no saben que la mesa que compraron hace 15 años ya no existe porque se rompió. Y la señora ahora ya no tiene mesa, pone las pailas, las cosas, la pone en el piso. Porque nunca están. No, el padre tiene que estar allí. Y sabe, eso lo aprendemos cuando venimos a los pies de Cristo. Por supuesto que hay muchos gente que no conoce a Jesús y actúan de una manera genial. Son buenos padres. Están cerca del Señor. Y conducen a sus hijos de la mejor manera. Pero cuando Cristo viene al corazón, transforma al hombre. Y el hombre cumple con cada una de esas
condiciones que como padres Dios nos ha dado para que nosotros podamos ser los padres que Él quiere que nosotros seamos. Nuestro viejo hombre representa nuestra vida pasada, que fue crucificada con Cristo para que tengamos una vida nueva. Mira lo que dice el versículo 6 de Romanos 6. El versículo 6 nos dice de la siguiente manera: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Sabe? Ese viejo hombre que los viernes de la tarde se desviaba a la cantina fue destruido. Hoy nosotros nos dirigimos a nuestros hogares para compartir el esfuerzo, el fruto de nuestro esfuerzo con nuestra familia. En vez de irnos a la cantina a gastarnos 20, 30 dólares con nuestros amigos o a pagar cerveza para gente que no conocemos, usamos ese recurso para venir a nuestros hogares y compartir una cena con nuestras esposas y con nuestros hijos. Y tener un tiempo de jolgorio con ellos. Celebrando el esfuerzo, el fruto de nuestro esfuerzo. Nuestro viejo hombre fue crucificado. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. El creyente debe vivir una vida nueva en Cristo. El creyente está llamado para no usar ese nuevo hombre para pecar. Por eso que el apóstol advierte: ¿seguimos pecando como creyentes? No, por supuesto que no. Vamos a procurar vivir una vida de acuerdo a lo que el Señor quiere que nosotros vivamos. Colosenses capítulo 3, el versículo 5 y 6, nos dice la palabra del Señor: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Eso éramos. Eso eran los pecados en nuestra vida antes de conocer a Jesús. Pero hoy, a nosotros que tenemos mucho tiempo de vivir en Cristo, y usted que es un creyente nuevo, la Biblia le dice: haced morir, pues, lo terrenal en vosotros: fornicación, que es pecado, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Todos estos pecados que menciona el apóstol Pablo en este pasaje están dentro de nosotros. Pecan o martirizan el cuerpo mismo nuestro y nuestro espíritu cuando nosotros cometemos esos pecados. Algunas veces nosotros pecamos haciéndole daño a otras personas, pero estos pecados mencionados aquí nos hacen daño a nosotros mismos. Nos alejan del Señor. Y la Biblia dice que nosotros debemos alejarnos de Él. No el creyente, el nuevo creyente en Cristo, el que ha entregado su vida a Cristo, no se asocia con el pecado. No se asocia con el pecado. Efesios capítulo 5, el versículo 11 y 12, nos dice la palabra del Señor lo siguiente. Efesios capítulo 5, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Cuando nosotros no conocíamos a Jesús, yo recuerdo que cuando yo estaba muy joven, nosotros somos creyentes desde muy temprano. A los 12 años, yo acepté a Jesús como Salvador. Pero sabe, uno se mezcla con los amigos del barrio. Y nuestra juventud no era una juventud de esa juventud perdida, que andaba por ahí con un revólver tratando de ver qué va a hacer. No, nosotros éramos jóvenes bien sanos. Pero los muchachos se reunían a veces, a medida que íbamos creciendo, a hablar de situaciones. Hablábamos de muchachas, hablábamos de cosas así.
Y algunas de esas conversaciones no eran aptas para el creyente. No eran aptas para el creyente. Y dice, el versículo nos aconseja, no participéis en la obra infructuosa de la tiniebla, sino más bien reprendedla. Nosotros no nos podemos reír de los chistes rojos. No nos podemos reír de esos chistes que denigran a una persona. No, al contrario, debemos reprenderlas. Si hay alguna persona que por A o B motivo tiene un defecto físico, no podemos celebrar ese defecto. El creyente no puede hacer eso. Eso hacíamos cuando no estábamos en Cristo. Pero hoy somos gente de Jesús. Somos gente consagrada al Señor. Y en vez de gozarnos en las obras infructuosas de la carne, debemos reprender esas obras. Para concluir, Dios quiere que tú y yo, como creyentes, sepamos que hemos recibido el mejor regalo de vida. El mejor regalo es que tenemos a Jesús en nuestro corazón. El mejor regalo es que tenemos esperanza. Que un día cualquiera yo puedo partir de esta tierra a la eternidad y voy a estar en los brazos de mi Señor Jesús. Voy a vivir eternamente a su lado y no voy a vivir en el infierno. ¿Cómo puedo asegurar esto? Ya lo he asegurado aceptando a Jesús como mi Salvador. Usted puede asegurarlo también si le abre su corazón a Cristo. Y viviendo una vida no cerca del pecado, sino una vida lejos del pecado. Viviendo una vida regocijándose en el Señor y no una vida regocijándose en el pecado. Quiero finalizar leyendo el primer versículo con el que empezamos este mensaje. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Por supuesto que no. Hemos sido salvados por gracia para vivir una vida santa al lado de Jesús. Ojalá cada uno de nosotros procure vivir esa vida que el Señor quiere que vivamos. Vamos a orar. Padre, gracias por permitirnos en este tiempo hablar con nuestros hermanos y compartir tu palabra. Padre, que esta palabra lleve consuelo, lleve convicción y que muchas personas que aún no te conocen puedan conocerte. Bendice, Padre, este ministerio y permite que tu palabra pueda ser escuchada por aún esa gente que nosotros no creemos que la va a escuchar. Que haya cambio en sus corazones para honra y gloria tuya. Bendice a tu pueblo. Permite que podamos seguir firmes viviendo una vida santa como tú quieres que nosotros vivamos. Bendice a Panamá, Padre, y dele la oportunidad a este país de conocerte. Padre, que nosotros como creyentes proclamemos con denuedo que tenemos la bendición más grande y queremos compartirla con aquel que no la tiene, a Jesús en nuestro corazón. Gracias por estar con nosotros y bendecirnos. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos las gracias. Amén. Esperamos que este tiempo haya sido de bendición para usted como ha sido para nosotros y pueda gozarse escudriñando la palabra del Señor. Dios les bendiga. Saludos a todos. Vivo enamorado de ti, mi vida sin tu amor no es igual, sin ti nada soy. Tú eres la razón de vivir, tú eres el camino a seguir, tú eres mi paz, porque yo no merecía tu amor, porque yo no merecía tu perdón. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación.
no es igual, sin ti nada soy. Tú eres la razón de vivir, tú eres el camino a seguir, tú eres mi paz. Porque yo no merecía tu amor, porque yo no merecía tu perdón. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación. Porque yo no merecía tu amor, porque yo no merecía tu perdón. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación. Porque yo no merecía tu amor, porque yo no merecía tu perdón. Fuiste tú el que moriste en una cruz para darme la salvación, para darme la salvación, para darme la salvación. La salvación.